¿Qué onda, Greatest? Seguramente tienes una opinión muy concreta sobre Saúl Canelo Álvarez y muy seguramente cuando compartes esa opinión genera debate, pues el peleador mexicano tiene un público que lo apoya con fervor o le critican todo, y es entendible porque el espectador suele ser pasional. Pero ¿qué opinan las leyendas del boxeo sobre el Canelo Álvarez? ¿Los Greatest de este deporte también lo halagan mucho o también lo critican de igual manera? Por eso, en esta ocasión en el Greatest te compartiremos lo que opinan 10 Greatest del boxeo sobre el Canelo Álvarez. Y vamos a comenzar con George Foreman, quien en el 2019 para Fight Hub TV dijo: Canelo Álvarez es mi favorito, porque él puede pelear, creo que pega como un pesado y tiene una velocidad natural de un ligero. El mejor peleador del mundo es Canelo Álvarez. En cambio, Nacho Beristain en el 2022 dijo para Un Round Más: yo pienso que le han ayudado bastante, no es el peleador que piensan que come plomo y hace soldaditos, yo creo que es un peleador que es bueno pero a determinado nivel. Por su parte, Floyd Mayweather Jr. dijo en el 2022: una cosa sobre el Canelo, va a dar un paso al frente y hará lo que tiene que hacer, pelear, puede que le tire alguna que otra pero él va a pelear, no puedo bajar a ese hijo porque va al Salón de la Fama. Quien también opinó fue la leyenda mexicana Julio César Chávez, pues en el 2021 para En el Ring dijo: nadie le ha regalado nada, él ha trabajado desde muy jovencito y en cada una de las peleas ha llegado bien preparado y ha ido mejorando pelea tras pelea, pero desafortunadamente la gente, no sé qué le pasa, tiene algo que la gente está dividida. Y quien lo reconoció fue Mike Tyson, pues en el 2021 dijo en DAZN: he sido su fan desde el primer día, puedo apreciar más a un peleador cuando pierde que cuando gana. Él, a pesar de su juventud, no perdió el enfoque después de perder con Floyd Mayweather, es un peleador, un verdadero luchador. Y la figura argentina Chino Maidana dijo algo que nos hizo llamar la atención, pues en el 2022 para Izquierdazo mencionó: es el mejor de la historia. Quien sí lo criticó, quien sí fue muy crítico, fue Juan Manuel Márquez. Pero antes de pasar a ver lo que él dijo, quiero agradecerte por suscribirte al canal de El Greatest. Eso nos ayuda a brindarte más contenido. Pero volvamos, el Dinamita dijo en el 2021 para One on One: hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo, y como lo hicieron varios, peleando con los mejores, sin meter cláusulas de rehidratación a los peleadores, sin mermarlos, sin decirles tienes que hacer esto, yo ahora soy el lado A. Y eso es plausible, lo que está haciendo, económicamente hablando, pero ya meter a los peleadores cláusulas de rehidratación, que al otro día no tienes que subir tantas libras, que si subes tantas libras vas a tener una multa, creo que eso no es justo para el peleador. Hay que hacerlo en igualdad de circunstancias, hay que hacerlo para ver qué nivel he alcanzado yo como peleador. La historia del boxeo mexicano es enriquecedor, tiene mucha historia. No puedes decir que el Canelo puede ser el mejor peleador de toda la historia cuando hemos visto a los mejores peleadores, a Chávez por ejemplo, a los que han enfrentado a lo mejor de lo mejor. Quien sí es un amigo de Canelo es Roberto Durán, el Manos de Piedra, que por cierto, ¿crees que habrá mandado un mensaje especial? Pues en el 2022 para Fight Hub TV dijo: yo lo pongo como uno de los mejores de México que han salido, duela a quien le duela. Y lo pongo como uno de los mejores que ha tenido México hasta ahora, porque después de Canelo no ha salido más nadie, así que el hombre del momento y el que le está dando fama a México y ganando plata se llama Canelo y no hay otro. Por su parte, Miguel Cotto, como suele expresarse, fue más serio, y en este año, para Izquierdazo, mencionó: mi opinión sobre Canelo no es relevante, Canelo es solo otro boxeador para mí. Quien sí fue generoso fue el Pac-Man, pues Manny Pacquiao el año pasado en Twitter puso: Canelo es demasiado bueno, el boxeo está en buenas manos. ¿Tú qué opinas, Greatest? ¿Estás de acuerdo con algunas de estas leyendas? Comparte con nosotros cuál es tu opinión sobre la carrera del Canelo Álvarez y muchas gracias por suscribirte al canal de El Greatest. Por cierto, aquí te dejo un video sobre las peleas que más millones de dólares han generado en el pay-per-view. Tal vez pagaste por ver unas de esas. Gracias y nos vemos hasta pronto.